Muy bien. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Ulises Langor Estrada, soy fellow del curso de Imagen en Cabeza y Cuello. Mi maestro de es el doctor Mario Campos Coy, aquí presente. Y el tema a revisar el día de hoy es muchos temas. Es una variedad de temas, son particularidades heterogéneas que finalmente nos llevan a un espectro sintomático. El espectro sintomático finalmente para todo esto es la hipoacusia. Entonces, vamos a ver patología del oído interno, vamos a revisar el octavo par craneal y vamos a ver tumores de hueso temporal. Sin embargo, todo esto enfocado a el paciente que nos llega a la sala de tomografía, a la sala de resonancia, con la queja de la hipoacusia. Y por lo tanto, este será nuestro contenido. Revisar la anatomía del octavo par craneal, hablar del hueso temporal, sin embargo, en función de los tumores, y finalmente agrupar cómo es que todo esto repercute en la hipoacusia que el paciente nos refiere. Primero que todo, hablar del octavo par craneal, que sabemos que es un nervio aferente especial, es un nervio sensitivo que respecta a la audición y al equilibrio, así como dice su nombre, vestíbulo coclear, lo que nos habla es de la función vestibular, o sea, del equilibrio, y lo que respecta a la cóclea, es decir, lo que respecta a la audición. Entonces se describe como un nervio que es de la periferia al centro. Hay que saber esto, entonces, bajo este precepto, sabemos que el nervio se origina afuera y eventualmente viene y llega hacia el tallo. La porción coclear sabemos que nace de las neuronas bipolares del ganglio espiral en el modíolo, en la cóclea, y de este modo luego deja la cóclea y coalesce para formar el nervio coclear. El nervio coclear pasa por la apertura coclear. La apertura coclear finalmente es una estructura que vamos a poder evaluar, vamos a poder identificar a nivel de la cóclea por tomografía o por resonancia, y es algo vital para saber que la apertura coclear es justamente ese punto donde del oído interno, si es que vamos de adentro hacia afuera, hay una parte que se abre hacia la cóclea. Y la apertura coclear es importante que lo valoremos siempre para ver si es que es normal la medida de la misma. Una apertura coclear menor a 1.5 milímetros nos habla de que probablemente este punto, donde el nervio debería estar viniendo de la cóclea hacia el centro, muy seguramente está hipoplásico o está incluso ausente. Es por eso que la apertura coclear es un punto clave para que nosotros valoremos. Entonces, sistemáticamente, deberíamos siempre, en pacientes que vinieran por cualquier cosa, particularmente niños, ver siempre que la apertura coclear es suficientemente abierta, de 1.5 a 2 milímetros, y por eso saber que por ahí pasará el nervio e inferir que si está normal, el nervio también lo está. Y si no, pues sospechar que hay una anomalía, particularmente una hipoplasia o incluso una aplasia del coclear. De modo que va a entrar al CAI, viene de la periferia hacia el centro, y al pasar por el CAI, por el conducto auditivo interno, finalmente llegará al tallo. Y aquí en el tallo es donde en la unión ponto-vulvar terminan dos núcleos, que es el coclear dorsal, coclear ventral, en la superficie lateral del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, las fibras periféricas finalmente pasarán al órgano de Corti por el ducto coclear, que es la escala media dentro de la cóclea. La porción vestibular es la segunda, el otro aspecto del nervio, en el cual no habla de la audición, sino que habla del equilibrio. Y este tiene su origen en unas neuronas bipolares, ganglio de Scarpa, que no se va a ver por imagen, y finalmente va a pasar también, así como lo marca aquí en este punto, por el conducto auditivo interno. Hay que recordar que el coclear y el vestibular, finalmente vamos a verlos separados. La secuencia de resonancia más sensible o más sencilla para valorar esto es una secuencia en T2 pesado. Vamos a ver entonces el Fiesta o el Drive, como lo ponen aquí en la secuencia, en la resonancia 3 Tesla. Y si orientamos esto al CAI, notaremos que hay siempre dos líneas hipointensas entre el ictiocefalorraquídeo. Las líneas van a corresponder entonces por delante, anterior, con el facial, y posterior con el vestíbulo coclear.
Recordemos que siempre para valorar oído o cualquier otra cosa en el cuerpo, es lo que siempre enfatizo, conviene poner dos ventanas. Entonces las dos ventanas hay que poner una axial y en el otro plano poner una sagital. Sin embargo, es una sagital estricta, perdón, una sagital oblicua. Es una sagital oblicua al CAI. Entonces, ponemos este axial, ponemos la barra de referencia y aquí ponemos la sagital oblicua a este CAI. Poniéndola así es que lograremos ver la famosa imagen en la que si venimos de adentro hacia afuera, se ve la carita. Esta carita, ya sabemos, y nos hemos dicho muchas veces, cómo esta carita corresponde con adelante y arriba con el facial, adelante y abajo con el coclear, y atrás tenemos los nervios vestibulares. Entonces, son 4 puntos en que corresponde con el facial, con el coclear y con el vestibular superior e inferior. Hay veces que incluso desde el ángulo pontocerebeloso vemos otra línea y por lo tanto en transversal otro punto que corresponde con este otro nervio intermediario que va a acompañar al facial. Entonces, como vimos en la clase de la doctora Alejandra Pajón, en la tomografía hay veces que sí vemos la división de superior e inferior, o incluso de superior e inferior, o incluso de anterior y posterior, y corresponden estas divisiones con la barra de Bill y la cresta falciforme. Entonces, la mnemotecnia que ya recordamos, siempre hemos dicho, es el 7 up, cock down, que corresponde con el séptimo, el superior, el octavo y abajo, ¿ok? De modo que este es el coclear y esos son los vestibulares superior e inferior. Siempre yo les digo que cuando revisamos una resonancia de oídos, es importante sobre todo revisar esta secuencia. El paciente a veces, pues sí, se mueve o por el pulso de alguna arteria, los nervios no salen bien. Entonces siempre es importante al revisar una resonancia de oídos, ver que los nervios salgan bien. Entonces ponemos el fiesta, lo ponemos en reformateo en tridimensional y valoramos el sagital. Y siempre hay que ver que estén los 4 puntitos. O si sospechamos que pues no existe, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero siempre ver que no haya movimiento aquí en este punto. Entonces es un punto de buena práctica de la revisión de las resonancias, poner el sagital y revisar que evidentemente estén presentes los 4 puntos. La vía auditiva es compleja, es una porción muy pequeña del cuerpo en la cual por tomografía muy seguramente veremos solamente de aquí hacia afuera y solamente el margen de esto, y por resonancia muy seguramente vemos la hiperintensidad de lo que es este laberinto. Y luego en resonancia contrastada probablemente lo veamos más definido. Aquí el punto es saber que la vía auditiva involucra tanto estructuras óseas, que son los que hacen la conducción finalmente del hueso, y finalmente también las estructuras nerviosas, que consisten principalmente en la cóclea y en los nervios que de ella emergen o a ella llegan. Entonces, primero que todo son las ondas sonoras que llegan a la oreja, al pabellón auricular, y de aquí finalmente confluyen las ondas hacia el conducto auditivo externo. Esto va a causar una vibración de membrana timpánica y finalmente esto moverá los osículos y este movimiento de los osículos lo que hace es una amplificación de las ondas sonoras, martillo, yunque, estribo, el estribo aquí a nivel de la ventana oval y finalmente aquí las ondas sonoras pasarán a la escala vestibular, pasarán aquí por la perilinfa y esta perilinfa tendrá con ese movimiento un gradiente contra la otra parte de la perilinfa, que es la que se encuentra en la escala timpánica. Este gradiente de movimiento de las ondas lo que crea es una estimulación aquí a nivel de la rampa media o aquí a nivel de la rampa coclear, donde se encuentra el órgano espiral, que es lo que vemos aquí, en el que tiene una membrana basilar, las células peludas y finalmente la membrana tectoria. De modo que este movimiento o esta estimulación y particularmente el gradiente de aquí estas ondas que están con una frecuencia suficiente
hacen que las células se estimulen y por lo tanto finalmente se distorsionan y hacen señales hacia el octavo par craneal. Y la presión remanente lo que hace es que finalmente fuga, por así decirlo, por la ventana redonda. De modo que es muy importante ver siempre en tomografía, en resonancia, que las ventanas oval y redonda estén permeables. Porque si no estuvieran permeables, entonces hay una afectación de la conducción real de la audición. Y también, si vemos en resonancia, cuando este laberinto pierde su intensidad o no está completo, también va a repercutir. ¿Ok? Ahora, si hacemos un corte transversal en algún punto de la cóclea, ya sea aquí, aquí, nos toparemos con esto, que es finalmente la escala vestibular arriba, por así decirlo, la escala timpánica abajo y la escala media. Esto es bien importante, particularmente patologías como el hidrops, que al rato diré más puntualmente, en el que tenemos que en la rampa media, en la escala media, hay endolinfa y en las otras dos hay perilinfa. Si notamos entonces, todo este laberinto está recubierto por hueso, ¿ok? Que es lo que vemos desde aquí. Y por lo tanto, en tomografía, vemos que todo lo que está aquí dentro sería una sola unidad. Sin embargo, en resonancia, en ciertas técnicas, podemos diferenciar lo que es la endolinfa de la perilinfa. Y si notamos, este órgano espiral se encuentra adyacente a la membrana basilar y no se encuentra superior. Es importante recordar esto para ahorita una patología que veremos. Cuando estamos con un paciente hay que preguntarle si la hipoacusia es conductiva o neurosensorial. Obviamente no vamos a hacer la evaluación aquí nosotros en la sala de tomografía o de resonancia, pero hay veces que el paciente ya sabe qué hipoacusia tiene. Y esto es porque el clínico ya le dijo qué hipoacusia tiene. Entonces, en función de lo que él nos diga, es como vamos a identificar daños tanto en la tomografía como en la resonancia. ¿En qué consiste esto de la hipoacusia neurosensorial conductiva? En cómo se lee el audiograma o la audiometría. La audiometría es una herramienta en la cual existe aquí una línea base que dice 0, todos los puntos, y a partir de esta línea se le interroga al paciente con audífonos y con estímulos también de ondas por transmisión ósea sobre qué tanto escucha o en qué momento escucha. Si nos damos cuenta, está aquí el 0 y luego aquí viene ascendiendo para abajo en decibeles, desde el 0 hasta el 100. De modo que el clínico lo que hace es que estimula al paciente tanto por vía aérea como por vía ósea, y lo que hace es que marca corchetes o círculos, o lo que él considere que es adecuado para diferenciar, y finalmente marca cuándo es que el paciente comienza a oír. Notemos que mientras más decibeles es más hacia abajo, y mientras más se marque algo inferior, es que el paciente escucha menos. Entonces, se estimulan por decibeles, el paciente escucha menos y se marca una casilla aquí con corchetes, cruces, círculos, oído derecho, oído izquierdo, y se evalúa tanto la conducción ósea como la conducción aérea. Notamos aquí entonces cómo hay un gap entre las conducciones, ¿ok? El paciente normal, pues obviamente sobre el baseline va a escuchar todo lo que se le interrogue, todo lo que se le estimule. Sin embargo, en una hipoacusia neurosensorial estricta o pura, lo que va a pasar es que tanto la conducción ósea como la conducción aérea van a tener un decremento juntos de la mano. Si existe un decremento particularmente de la conducción aérea y hay un gap con respecto a la conducción ósea, entonces podemos inferir que hay una hipoacusia conductiva, como dice aquí este punto. Y si ambos decrecen y sigue habiendo un gap a diferencia de este otro, entonces sería una hipoacusia mixta. Entonces, hay veces que el paciente nos trae este documento, nos trae justamente la impresión o bien el papel donde viene esa interpretación, y es importante saberlo, porque la hipoacusia conductiva o mixta nos llevan a tal o cual diagnóstico.
Y en función de los decibeles que el paciente comienza a escuchar, es lo que nos habla de la severidad de la hipoacusia. Leve, moderada, severa o profunda. De hecho, hemos leído que dice hipoacusia conductiva de severa a profunda. Y está en función justamente de eso, en los decibeles que el paciente comienza a escuchar, y por eso es que se marcan en el audiograma. Entonces, si tenemos disponible este documento, aunque no diga el paciente verbalmente de qué hipoacusia sufre, podemos inferirla por lo que estamos viendo aquí. Las causas de hipoacusia, demasiadas. Tenemos que hacer un embudo. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, la verdad es que hay de oído externo, particularmente lo conductivo, neurosensorial, ahí involucra sobre todo oído interno. Lo mixto o de una y de otra es oído medio, como nos damos cuenta aquí, y particularmente está la otosclerosis, que es mixta. Entonces, obviamente, patologías de oído externo, ya las hemos repasado, sobre todo con el hueso temporal, con fracturas, con tumores, con agujeros de hueso temporal, y ahora solamente veremos unos cuantos temas de lo que es el oído interno y la hipoacusia mixta. De modo que este tema nos lleva a repasar el octavo par craneal, como ya dijimos, patología del oído interno, tumores del hueso temporal, y todo esto nos está hablando únicamente de una hipoacusia, y aquí es donde confluyen los tres temas del día de hoy. Sin embargo, comenzando con el embudo, la patología congénita nos hablaría de otra clase totalmente aparte, en la cual particularmente son niños, y sería la hipoplasia, la aplasia de tal o cual nervio, sería la malformación de la cóclea, las cavidades comunes, la partición incompleta. Sin embargo, no vamos a hablar de eso, sino únicamente de la adquirida, que es lo que vemos en adultos. Uno de los temas ya para comenzar es la laberintitis. La laberintitis es una enfermedad del espacio perilinfático con afectación al laberinto membranoso. Lo que va a pasar aquí es que el laberinto, como ya dijimos, está recubierto de hueso. Sin embargo, lo que está dentro, pues son las rampas de la cóclea y también parte de los semicirculares, que pueden verse afectados por una infección ya sea contigua, ya sea local o incluso algo sistémico. De modo que puede ser timpanogénica, como por ejemplo patología o infección del oído medio, que finalmente se propague por las ventanas ovalo-redondas, que es lo que está en continuidad con el mismo, o que hubiera una fístula laberíntica en los conductos semicirculares, como por ejemplo por colestertoma o por fractura, o incluso por esta perectomía, por algo que fuera iatrogénico. La causa meningogénica es una causa común de sordera infantil, particularmente en pacientes no vacunados que tengan una meningitis, y esto lo que va a hacer es que se pasará al vestíbulo, al coclear y finalmente al modiolo, así afectando pues el laberinto. En la vía hematógena es una vía rara, en las cuales sobre todo van a ser virus, como por ejemplo el de sarampión o la parotiditis, que van a afectar al laberinto sin ver algún proceso adyacente al cual podemos atribuir. Y la postraumática, pues obviamente, como dice el nombre, es particularmente por fracturas del hueso temporal, en el que esas fracturas involucran la cápsula óptica, y esta disrupción de la cápsula óptica hacia el oído medio o hacia arriba o hacia otro punto, lo que hace es una fístula perilinfática en la que no hay, en la que hay fuga de esta perilinfa y una eventual infección si es que no hay control de la misma. Entonces la laberintitis, como la vamos a ver, como infección que es, vamos a ver cómo realza en los estudios de imagen que tengan medio de contraste. Este es un paciente que tuvo una otomastoiditis crónica bilateral. Si notamos aquí al centro, hay una tomografía en la cual notamos que están ocupadas las celdillas mastoides del lado derecho, del lado izquierdo. El paciente tenía ya mucho tiempo con esta otomastoiditis crónica, pero hace 1 año y 3 meses comenzó con parálisis facial del lado izquierdo, otorrea bilateral purulenta, hipoacusia. Se trató aparentemente con antibióticos, sin embargo no tuvo mejoría. Entonces, lo que notamos es que este paciente, su infección del oído medio pasó a la base del cráneo. Como vemos aquí, la médula en las estructuras óseas se ve heterogénea, se ve que realza
Notamos cómo hay un realce también de las estructuras de tejido blando, sobre todo en el lado derecho, el lado izquierdo también, y particularmente lo que notamos y no deberíamos de notar es que en secuencias en T1 contrastadas vemos el laberinto. Notamos cómo del lado derecho no se ve el laberinto o lo inferimos y del lado izquierdo este está realzando. A lo que me refiero es justamente a esto. Notamos cómo en el lado derecho puede verse el ángulo pontocerebeloso, notamos aquí el conducto auditivo interno, ambos nervios, y vemos aquí parte del vestíbulo, los semicirculares y aquí la cóclea. Pero en el lado izquierdo notamos cómo están realzando. Esto es anormal y siempre hay que buscarlo sistemáticamente en tomografías de oído y en tomografías también de cráneo contrastadas. Hay una secuencia que no sé si se han dado cuenta, que es la secuencia FLAIR post-contraste. Esa secuencia la tomamos aquí en el departamento siempre, casi siempre al final de todas las secuencias, y esa nos ayuda sobre todo para ver realces tardíos. Entonces, cuando vean un arresto de oídos o un arresto de órbita, particularmente de oídos, hay que revisar puntualmente cómo el laberinto se encuentre simétrico y no se encuentra realzando o de un lado o del otro. En este caso, era evidente la laberintitis por el realce del lado izquierdo. Es en resonancia. En resonancia, sí. Notamos aquí entonces cómo en la etapa aguda la tomografía va a ser normal. ¿Por qué? Porque el laberinto óseo no se ve afectado. El laberinto óseo contiene la estructura, sin embargo, no tiene cambios ahí en la morfología. Y en la porción, ahora sí, del laberinto membranoso, es donde se ve el cambio, se ve el realce. Y es lo que hay que siempre tomar en cuenta. Este es un paciente nuestro que no solamente tuvo una infección en ese momento, sino que lo tuvo a largo tiempo. Y curiosamente, esta paciente no nos refirió que lo hubiera tenido, pero esta paciente tuvo un EBC, tuvo un EBC hace 3 años. Desde entonces tuvo hipoacusia bilateral, pérdida del equilibrio, vértigo, detonado por cambio de posición. Y lo que pudimos notar es que el laberinto óseo se veía francamente asimétrico. Si hacemos un zoom, notamos cómo el conducto semicircular lateral no tiene esa morfología en la que podamos ver esa hipodensidad continua con toda su base completa, sino que hay parte del hueso que digamos que se insinúa hacia la luz o está como que afectando la luz, a diferencia del lado opuesto, en el cual sí lo veíamos completo. Lo que está pasando aquí es que es una infección crónica que finalmente está afectando el laberinto y lo que hace es que comienza a osificarse. Es un paciente que tuvo entonces una laberintitis. En esta paciente no dimos con lo original, no dimos con qué la causó. Sin embargo, por imagen evidentemente la tenía y concluimos finalmente que es una laberintitis osificante, en la que el proceso inflamatorio comienza también a hacer algo distrófico, expresión distrófica en el mismo, y por eso se ve así. Y el paciente, por supuesto, que va a tener el vértigo, probablemente la hipoacusia, y cuadro clínico que llegó este paciente. Es una piel. La secuela de una infección laberíntica, la membrana, el sistema membranoso del oído. Eso con condiciones distróficas después de una meningitis o un proceso hemorrágico o cualquier otra, pero que es de hecho, lo que dijo el maestro, procesos hemorrágicos también es importante que los revisemos. O sea, no solamente en T1 contrastado, sino en T1. En T1, previo al contraste, lo que podemos ver es que podrían presentarse focos hiperintensos en el laberinto. Entonces, si vemos focos hiperintensos en el laberinto, nos habla de una hemorragia. Y esta hemorragia causaría pues, una irritación y finalmente pues, una laberintitis. Entonces, no solamente en el contraste, sino también antes del contraste, podemos revisar que el laberinto se viera asimétrico, se viera anormal, y nos hablaría, por ejemplo, de un proceso hemorrágico dentro del mismo. Como ya dije, en etapa crónica, y como también dijo el doctor, lo que sucede es que tanto los semicirculares como la cóclea
van a comenzar a ocuparse por esta densidad semejante al hueso, en la que ya no veremos la morfología. Entonces, ese es un paciente que tenía, evidentemente, una laberintitis osificante, o sea, una etapa crónica de la misma, que lo que se ve, pues, es esta ocupación por el hueso. Y obviamente, en resonancia, lo que veremos es que el laberinto, que en T2 por lo general vemos hiperintenso por el líquido que tiene, va a verse hipointenso por la ocupación o por la disrupción que tiene el mismo. Una patología muy frecuente que vemos aquí en el departamento, y seguramente todos deberían de ver en otros departamentos, es la dehiscencia del semicircular superior. Siempre sistemáticamente hay que alinear el oído al plano axial estricto al mismo, que es como estamos viendo aquí, a los laterales, y a partir de ese punto comenzar a subir, para ver el posterior, para ver el superior, y hay veces que aquí en esta ventana, en este reformateo en axial, podemos ver si el superior eventualmente se termina en la porción que está corticado hacia el cráneo, pero hay veces que no. Hay veces que no, y por eso hay que hacer una ventana particular para distinguir si existe o no existe una dehiscencia con la base del cráneo, tanto hacia directamente la dura, o también hay veces que comunica con un seno, que es el seno petroso superior, que viene desde el seno cavernoso y finalmente desembocaría en el seno sigmoideo. La etiología desconocida, es más frecuente a mayor edad, pero también hay que remarcar, que en niños es muy frecuente verlo, en niños de 1 año, menores de 6 años, y que aquí en ese grupo etario conviene no mencionarlo, porque puede ser una osificación incompleta que eventualmente ya veremos. Entonces, en niños, si vemos dehiscente el conducto, realmente puede que el niño no tenga alguna patología auditiva, puede que no lo manifieste, sin embargo, nosotros lo vemos, pero no implica algo clínico. En adultos, hay veces que tampoco, puede ser incidental hasta el 10% de la población, sin embargo, mientras más esté dehiscente, puede que sí condicione alguna patología que ya veremos. Como ya dije, el semicircular lo vamos a ver en el plano axial, podemos ir subiendo, 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 y finalmente puede que veamos esta disrupción del hueso, finalmente con el tejido blando, que aquí se manifiesta en el cráneo propiamente. Y si tenemos duda, hacemos pues el reformateo de Poschel. El reformateo de Poschel, como marca aquí en la línea azul, es finalmente en el que nos ponemos en el eje del semicircular superior, lo vamos a ver aquí, y deberíamos de ver que estuviera corticado en su totalidad aquí en la porción de arriba, es decir, en la eminencia arcuata. Hay veces que el reformateo de Poschel no es suficiente, porque damos para adelante, para atrás, nos queda la duda, y lo que hacemos entonces es un plano transversal y no paralelo, o sea, perpendicular y no paralelo, como el que estamos viendo aquí, y sería el plano de Stenvers. El plano de Stenvers es finalmente este plano en el que aquí este conducto, trazamos una línea que va perpendicular al mismo, y por eso es que con estos planos podemos ir hacia adelante, hacia atrás, y vamos a ver entonces en ejes transversales, en imágenes transversales, si existe o no una dehiscencia. Entonces, siempre, si nos queda la duda en el plano axial, hay que reformatear en los planos oblicuos de Stenvers y de Poschel para ver si hay o no una dehiscencia superior, que realmente es muy, muy frecuente. La relevancia de esta dehiscencia es estrictamente clínica. Si el paciente se queja de hipoacusia, de tinnitus, de vértigo, si viene por eso, lo mencionamos, lo enfatizamos y finalmente va a tratarse por esto. ¿Por qué? Porque notamos aquí, en este diagrama, la transmisión aérea y ósea del estímulo auditivo, en el que finalmente se estimula la ventana oval, pasa por la escala vestibular, y al momento de pasar las ondas por la escala vestibular, crean un gradiente en la que, a diferencia de esta escala timpánica, que apenas va a recibir las ondas,
crea una estimulación aquí en el órgano espiral, de modo que se va a estimular aquí, y es por esto que el gradiente de estas ondas que vienen por la estimulación contra esta rampa que no está estimulada va a provocar el impulso auditivo. Sin embargo, si existe una fuga, ya sea por la cóclea hacia la carótida, que es lo más común, semicircular superior, como estamos viendo, o alguna otra cosa, por ejemplo, el acueducto vestibular que estuviera dilatado, entonces las ondas auditivas, lo que va a pasar con ellas es que no van a, por así decirlo, centrarse en toda su frecuencia, toda su magnitud hacia esta rampa, sino que van a fugar. Y esta fuga lo que condiciona es un menor gradiente en la rampa vestibular contra la rampa timpánica, y por eso es que no se va a estimular adecuadamente aquí la escala media, y por lo tanto es que va a haber una menor percepción del sonido. Al mismo tiempo, esta fuga lo que hace es que el sonido también, los sonidos más graves, sean los sonidos más altos, perdón, más altos, sean los que se escuchen con más intensidad. Y por eso es que una dehiscencia semicircular superior lo que pudiera causar es el fenómeno en el que el paciente dice que no oye, por lo general, y sin embargo los ruidos fuertes le causan una molestia, o los ruidos le causan, los percibe con mayor amplificación. Y es un fenómeno importante que debemos interrogar a los pacientes, ¿ok? Si los ruidos fuertes los percibe con más intensidad, y es justamente por esta fuga. Entonces, es un diagrama de lo que sería la cóclea, que obviamente da 2 vueltas y media o 2 tercios, y que finalmente sería esto. La rampa que está en medio, recubierta de otras rampas perilinfáticas, pero tiene esta porción de endolinfa en su centro, así como también tiene endolinfa el sáculo, el utrículo y los conductos circulares, así como también el conducto vestibular. Y la enfermedad de Meniere es justamente que esta porción del laberinto, esta porción endolinfática, esta porción de la rampa media de la cóclea y lo que ya mencioné, comienza a dilatarse. Y esta dilatación obviamente repercute en la percepción del sonido y también en lo del equilibrio. De modo que la enfermedad de Meniere es una enfermedad hasta la fecha, pues, no muy bien dilucidada, no es idiopática, sin embargo, sabemos que es por la dilatación de las cavidades de endolinfa, y la tríada sintomática va a ser una hipoacusia neurosensorial fluctuante, tinnitus, vértigo, y el problema aquí es que los síntomas de esta tríada puede que se presente uno, luego deje de presentarse uno, comience otro y luego se resuelva. Y eso lo que causa es que el diagnóstico no se haga oportunamente. Entonces son etapas avanzadas en las que el paciente viene y ya son permanentes. Entonces el Meniere es finalmente un hidrops endolinfático, en el que justamente esas porciones que están en azul en el laberinto son las que comienzan a dilatarse. Si recordamos lo que dije en un principio, sería esta porción en verde, lo endolinfático, los azules, lo perilinfático, y si nos damos cuenta, si lo endolinfático comienza a dilatarse o a crecer, va hacia lo que opone menor resistencia. Notamos cómo aquí está el órgano de las células, cómo están las membranas. Entonces, si esto se dilata, ¿hacia dónde se va a dilatar? Hacia la rampa vestibular. De modo que lo que vamos a ver en un Meniere, ahorita veremos cómo, es que la endolinfa está dilatada y está colapsando la rampa vestibular. Y es justamente lo que por imagen podemos identificar de esta manera. El Meniere vamos a poder valorarlo tanto en la porción del laberinto, perdón, en la porción de los conductos semicirculares y el vestíbulo, como también la porción de la cóclea. De modo que el Meniere hay que hacerlo de manera aparte, lado derecho, lado izquierdo, y también aparte coclear y vestibular. En este caso vemos las imágenes que son los ejemplos por resonancia y los diagramas de lo que está pasando. No sé si han visto que cuando hacemos un protocolo de Meniere hacemos 3 estudios. 1 es la tomografía. 2, la resonancia contrastada y tomamos imágenes en ese momento.
contraste intravenoso. Y 3, una resonancia contrastada en la que tomamos imágenes tardías a las 4 horas. Lo que nos dice la teoría es que a las 4 horas el contraste que pusimos por la vena ya difundió de la sangre finalmente a la perilinfa. Entonces lo que vamos a ver hiperintenso son la rampa vestibular y la rampa timpánica. O sea que la endolinfa vamos a verla hipointensa. Y esta rampa media de la endolinfa, por lo general, es una línea chiquita. Es una línea que está colapsada y la vamos a ver aquí. Si hubiera un hidrops endolinfático, lo que veríamos entonces es que este defecto de llenado o esta ausencia de contraste va a verse más amplio y va a colapsar ¿qué? La rampa vestibular. Entonces notamos cómo ya no es una línea, ahora es una cuña. Y esta cuña se expande hacia arriba y puede expandirse totalmente hacia arriba y obliterar la rampa vestibular. Entonces es por esto que lo normal es ver una línea, pero si está dilatado, vemos una cuña o una esferita. Y finalmente, si vemos que está totalmente ausente la rampa vestibular, pues ya sería el segundo grado, que es el grado más severo de la enfermedad de Meniere. Pero aquí radica la importancia de saber por qué es que sucede. Es un hidrops vestibular, en el hidrops endolinfático, en el cual se colapsan los espacios de la perilinfa, que en las secuencias postcontraste de 4 horas son las que se verían hiperintensas. ¿Ok? Se valora entonces lo coclear, pero también lo vestibular. En lo vestibular, ¿qué valoramos? Valoramos la cavidad del sáculo y del utrículo. El sáculo y el utrículo finalmente son parte del laberinto membranoso, en el cual deberían ser cavidades muy pequeñas, particularmente el sáculo, y el utrículo un poco más grande que él. Aquí está el diagrama. Sin embargo, tienen endolinfa y si hubiera un hidrops, el sáculo comienza a verse casi el tamaño del utrículo, al grado de incluso estar al mismo tamaño, incluso confluir y ya no ver una diferencia entre ambos, o incluso confluir y entre ambos obliterar la perilinfa circundante, lo cual sería un grado 3. Notamos entonces cómo el hidrops coclear es normal, grado 1, grado 2, y el vestibular es normal, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, siempre hay que poner la categoría de qué lado y también si es coclear o vestibular. Es un paciente aquí en nosotros, en el cual este paciente vino con historia de hipoacusia súbita derecha, hace 3 años, no recuperó, se asoció con vértigo, se prolongó por 1 semana, y luego el tinnitus no pulsátil continúa a la fecha. Entonces, es una hipoacusia de 3 años. Luego, es un vértigo que duró 1 semana. Y luego es un tinnitus que tiene unas semanas, 1 mes, o sea, de que lo manifestó. De modo que sí, es la tríada, pero es la tríada fluctuante. Y por eso es que se puede retrasar el diagnóstico. Porque el paciente, hasta que no tiene los 3, viene. ¿Ok? Y ya cuando viene, pues podemos identificarlo. Esta resonancia es una resonancia contrastada y valorada a las 4 horas, en la cual estamos haciendo un reformateo oblicuo. Y vemos aquí parte del sáculo y el utrículo en el lado derecho, sáculo y utrículo en el lado izquierdo. Notamos cómo dije que el sáculo debe ser menor que el utrículo. Y cuando ya es mayor que el utrículo, obviamente podemos declarar que está dilatado. Y por eso es que este fue un grado 1 del lado derecho. Y si notamos aquí, el sáculo está también aumentado, igual que el utrículo, y están casi confluyendo, excepto por esta línea. Entonces fue aquí un hidrops vestibular grado 1 derecho, grado 2 izquierdo. Y en ese mismo paciente, la cóclea lo que tenía es que se veía no una línea, sino las esferitas, de un lado y del otro. Que las esferitas son esa dilatación de la rampa de la escala media que está obliterando parcialmente la escala vestibular, y por eso ya no se ve como una línea, sino como esta dilatación. Y por eso dijimos que era un paciente que tenía hidrops vestibular grado 1 derecho, grado 2 izquierdo, e hidrops coclear grado 1 bilateral.
Y es lo que vimos finalmente aquí, en esta resonancia magnética, valorada a las 4 horas. ¿Puedes regresar al esquema que hiciste de la como lo que cambia de intensidad es únicamente la magnética? Porque es lo único que se mueve, esta es la membrana de Reisner. Esto se mueve. Lo demás no se mueve. Entonces, lo único que va a condicionar es obliteración de este espacio en la perinismo, que es la película que toma el contraste, que 4 horas después de inyectado va a ser este intenso. ¿Okay? Acá está este intenso, esta también, pero vamos a verlo como una cuña en los diferentes huesos de la boca. Y puede ser discreto, y luego más importante, y luego sobre todo de la línea de la vuelta obliterada porque creció tanto, la presión aumentó tanto que no es capaz. Entonces, en el vestíbulo es diferente. Ustedes tienen una sola cavidad, por eso tienen nada más 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí es una cavidad más grande. Entonces, para que se obstruye todas, tiene que crecer los dos segmentos, tanto el cálculo como el círculo, de manera significativa, hasta obliterar totalmente este líquido, ya tiene contraste en el dominio. Entonces, por eso la clasificación es diferente en nomás para el teléfono. Lo único que se mueve aquí es esta, y acá se mueven las dos paredes del laberinto membranoso del espáculo y el círculo. Grado 1, grado 2, 1, 2 y 3. Gracias. Otra causa frecuente que vemos de tinnitus con pérdida auditiva progresiva e hipoacusia mixta es la otosclerosis en su espectro, desde la etapa espongiótica hasta la etapa finalmente esclerótica. ¿Qué está pasando aquí? Que el tejido de la cápsula óptica, que de hecho desde los niños podemos ver cómo la cápsula óptica es lo que se ve más denso en el cráneo, se ve más denso incluso en la placa, en la placa simple, la cápsula óptica, porque es un hueso que es el que está recorriendo el laberinto, está totalmente osificado. Sin embargo, hay veces que si nos damos cuenta, si lo hacemos sistemáticamente, podemos ver cómo hay focos hipodensos aquí en esta cápsula, y es porque puede haber resorción y sustitución de tejido fibroso en ese tejido, que es lo que estamos viendo aquí en la cápsula óptica. Lo que va a pasar aquí es que en cuestión de síntomas, el paciente pues tiene también una hipoacusia por el hecho de que el impulso auditivo ya no es normal a nivel del laberinto membranoso, del laberinto óseo, perdón. Entonces por eso comienza con hipoacusia y depende qué estructuras adyacentes se involucre, tendría también tinnitus. Si lo vemos de un lado, hay que buscarlo del otro, porque muy seguramente también lo va a tener, hasta un 80% de los casos. La etapa pues espongiótica es donde vemos únicamente un decremento, bueno, no únicamente, vemos que a nivel de la ventana oval, aquí estaría el estribo llegando, anterior a esta, notamos esta parte que es lo que llamamos la físula antefenestram. La físula antefenestram es pues este punto de la cápsula óptica que se encuentra anterior a la ventana oval, posterior a la eminencia cocleriforme, que es donde finalmente va a ser el ángulo, el músculo tensor del martillo, y notamos que esto debería estar tan denso como el resto de la cápsula óptica, y aquí en este ejemplo no está, y es porque hay sustitución fibrosa del tejido óseo, y por eso se ve con menor densidad. Y no solamente eso, siempre debemos de ver, si tenemos alineado adecuadamente el estudio, que esta parte tiene una concavidad del oído medio hacia el oído interno, de modo que debería de verse así, y notamos cómo la sustitución, la resorción, está haciendo que el tejido fibroso lo abombe, y por eso se ve entonces aumentado aquí en la distancia. Si somos objetivos, podremos medir que de aquí donde se ve la cóclea hacia este punto de la físula antefenestram debería medir menos de 2.3 milímetros. Si lo medimos, bueno, debemos medirlo. Y si da más de esta cifra, entonces podemos inferir esclerosis y con más atención hay que verificar que la densidad esté o no preservada. ¿Ok? La fase esclerótica es finalmente cuando ya no disminuye la densidad, ya se vuelve otra vez hueso por la cronicidad
pero notamos aún así este abombamiento donde no debería de estar. Entonces, en etapas tempranas vemos cómo se desmineraliza, en etapas tardías notamos cómo hay una lesión que sobresale, aunque no veamos cambio en la densidad, y puede esto afectar la plataforma del estribo, la platina del estribo. La autoesclerosis puede ser solamente antefenestram, que antefenestram es cuando afecta solamente esta zona, que llamé la físula, y esta físula antefenestram se encuentra en este punto, que es el que sistemáticamente siempre debemos de poner atención y medir en los TACs de oído. Entonces, este paciente vino por tinnitus continuo, hipoacusia no especificada, en el lado derecho, tenía 8 meses de evolución y tenía progresión de los síntomas. Notamos entonces cómo existe este foco hipodenso en la físula antefenestram, que medía 2 por 3 milímetros finalmente, y que también lo que hacía es que engruesa la plataforma del estribo, la platina del estribo, aquí en su porción más anterior. Aquí llega el estribo, aquí se ve apenas una de la estructura ósea del mismo, y aquí donde se ancla a la ventana oval, aquí debería ser una línea. Sin embargo, notamos cómo aquí está incluso grueso, por el mismo foco de resorción y sustitución del tejido óseo, que por eso lo está engrosando. Es importante mencionar que se engruesa o no se engruesa la platina del estribo, porque finalmente el médico que lo va a tratar debe saber que eso también está afectado para saber qué tanto tomar en cuenta en la eventual prótesis, si es que es el paciente candidato. En la variante o en la afectación ante y retrofenestram, no solamente afecta la físula antefenestram y la vuelta basal de la cóclea, sino que también afecta otra vuelta de la cóclea. En este caso, notamos cómo esta hipodensidad está afectando aquí a la vuelta apical de la misma. En un reformateo oblicuo, en coronal, notamos cómo es este foco hipodenso que está afectando la vuelta más apical de la misma. Entonces, esto ya hace una esclerosis ante y retrofenestram, cuando afecta alguna otra vuelta de la cóclea que no es solamente la vuelta basal a nivel de la físula. Sabemos, como ya dije, que se puede afectar la platina del estribo. Notamos entonces cómo aquí esta parte, aquí está el laberinto, esto sería el hueso, y notamos cómo aquí donde se ancla el estribo está francamente también sustituido por el tejido fibroso anormal, y es lo que también debe de retirarse para que la prótesis pueda ser funcional y logre transmisión desde aquí, desde el oído medio hasta finalmente la cóclea. Entonces siempre hay que mencionarlo. Sistemáticamente hay que decir qué grado es, si es solamente antefenestra o retrofenestra en grado 1, grado 2 o grado 3, según la clasificación de Simmons y Fanning, y también reportar todo esto: tamaño, cómo está la ventana oval, la redonda, si esta afectación involucra el canal de falopio del nervio facial, si hay alguna patología concurrente del oído medio o del oído interno, y si afecta a algunas otras estructuras, como por ejemplo el cadena osicular o la placa sigmoidea. Entonces, siempre en el reporte hay que decir, pues, dónde está localizada, cuánto mide y qué cosas de lo de la lista está afectando. ¿Ok? La otra parte de la hipoacusia son los tumores de uso temporal. Realmente hablaré en estos 10 minutos de los 3 más frecuentes, que como nos marca la estadística que recaba el libro de SOM, serían el xenoma vestibular, el meningioma y el epidermoide. Notamos cómo, por pura probabilidad, si hay un paciente que sospechamos un tumor o vemos un tumor en hueso temporal, particularmente en ángulo pontocerebeloso, que afecta la audición, va a ser entonces un xenoma vestibular. Notamos cómo coincide hasta el 91%, 91.3% de los casos. ¿Qué es un tumor benigno? Que, como dice el nombre, pues depende de la vaina nerviosa y es particularmente del octavo nervio craneal. Lo más frecuente es que sea no en sí de ambos vestibulares, sino sobre todo del inferior, es lo que vemos con más frecuencia, hasta el 90% de los casos cuando lo vemos. Y hay que sospecharlo cuando viene un adulto con hipoacusia neurosensorial unilateral. Y digo un adulto porque si vemos que es un niño
con una hipoacusia unilateral neurosensorial, probablemente sea algo congénito, sea una hipoplasia, sea una aplasia del nervio, que es la que veremos desde que vamos a revisar la resonancia en un corte sagital oblicuo. Es un crecimiento lento que puede comenzar a bombar el canal auditivo interno y es el tumor más común, como ya dije, de esta porción. Es un paciente que sospechaban un schwannoma justamente porque tenía un año de evolución con tinnitus e hipoacusia derecha. Se hace esta resonancia en la que evidentemente tenemos un realce focal, una lesión sólida aquí a nivel del conducto auditivo interno y que nos hablaba de un schwannoma que involucraba o el facial o el vestibular. Con este paciente hicimos reformateos oblicuos en el que notamos cómo el facial se encuentra por delante, se encuentra preservado, bueno, desplazado, y notamos cómo el vestibular se encuentra por detrás del mismo, como debe ser, y se encuentra aumentado en su tamaño. En este reformateo sagital, muy seguramente aquí en este punto, lo que vemos es que está el facial por delante y se encuentra detrás de él el aumento de volumen focal que correspondía finalmente con un schwannoma vestibular. Entonces, paciente con hipoacusia neurosensorial, adulto, hay que buscar en todos, pero intencionadamente en ellos que no haya algo anormal en el CAI, que esté obliterando el líquido cefalorraquídeo, como aquí, que vemos que está normal, línea, línea, líquido, y aquí está francamente obliterado. Y eso sí, notamos cómo lo que vemos de masa está partiendo excéntrico desde el CAI y no depende de alguna de las paredes, contra lo que ahorita veremos también. Entonces, este es un schwannoma también, la literatura. Notamos que existe esta compresión o esta obliteración del líquido en el CAI. Y aparte de eso, notamos que en tomografía, lo cual es útil, el conducto está dilatado, muy seguramente asimétrico respecto al otro. Eso es importante también, sobre todo con el tamaño de los tumores de aquí del CAI, porque hay veces que vemos en secuencias contrastadas o incluso en el Fiesta, que hay pequeñas zonas nodulares o focales en donde el nervio está afectado. Y para saber si esa zona que realza puntiforme, si es ese realce focal es algo infeccioso, particular una neuritis, o es una masa, conviene por eso la tomografía. Entonces la tomografía lo que nos habla es de la dilatación del conducto, ya sea a este nivel o incluso algo que se encuentre más distal. El meningioma es una especie benigna, no encapsulada, de las células aracnoideas de la dura madre, también es crecimiento lento, desplaza lo adyacente y dependiendo del tamaño puede incluso ser asintomático, hasta un 10% de los casos, puede que el paciente, como comentamos, no venga por eso y sin embargo tenga el meningioma, entonces hay que buscar individualmente aquí en el ángulo pontocerebeloso. Lo más frecuente que encontremos del meningioma, esto es un diagrama que pone el texto del SOM, en el que de 19 pacientes, 8 de ellos tenían el meningioma justamente aquí a nivel, una base muy amplia y se encontraba colapsando finalmente el ángulo pontocerebeloso. Sin embargo, hay meningiomas que se encuentran más anteriores o se encuentran en una morfología incluso irregular o incluso también proyectándose hacia el CAI. Pero siempre, casi siempre vamos a identificarlo con una base ancha y puede proyectar el CAI, sí, pero no se va a ver totalmente redondo, totalmente exofítico o dependiente de algo que no sea la dura madre o, bueno, visualmente que no sea el hueso. Ese es un paciente nuestro que vino por vértigo, que se acompañaba de hipoacusia derecha, náuseas, tenía un año de evolución, como dije, crecimiento lento, tenía también cefalea, y lo que vemos aquí en esta tomografía, en reformateo coronal, es que las cisternas de la base, en el lado izquierdo, pueden verse, en el lado derecho no. Y no solamente eso, sino que aquí a nivel de foramen yugular se notaba una ampliación a expensas de esta lesión sólida, que esta lesión sólida tenía componente intracraneal y estaba causando aquí esta esclerosis y esta remodelación en el hueso. Entonces se le hizo una resonancia y nos dimos cuenta que esta resonancia revelaba una lesión sólida con mucha capacidad media de contraste, que tenía una base dural amplia y que correspondió finalmente con un meningioma.
que tenía un componente intracraneal y un componente extracraneal por el foramen yugular. Y de hecho lo dijimos así, era un meningioma del foramen yugular. Sin embargo, es también de lo más frecuente que podamos ver aquí en el ángulo pontocerebeloso. Es el diagrama en el que se ve la diferencia, algo que está centrado en el conducto y que a partir de ahí comienza a crecer contra algo que esté dependiendo de la dura, por lo tanto adyacente al hueso, y que a partir de ahí comienza a crecer. El schwannoma contra el meningioma. Entonces, el vector, como en todos lados, siempre nos dará muchas pistas. Esto puede ingresar por las meninges hasta el fondo del, porque no necesariamente lo puede erosionar, sino puede hacer más esclerótico el hueso nada más. Pero el otro sí que va a ampliar o remodelar conducto distribuido. Sí. Gracias. Y el tercer tumor más frecuente es el epidermoide, que sabemos que son remanentes ectodérmicos. Al momento del cierre del tubo neural, quedan las células aquí incluidas, quedan aquí atrapadas, y finalmente se van a ver como células ectodérmicas y por lo tanto muy irregulares, de varias estirpes inmaduras, y es por esto que se va a ver, como marca aquí este diagrama. El cuadro clínico es muy semejante a lo que hemos dicho, y si se extiende incluso hacia adelante, puede también condicionar neuralgia de otros nervios craneales. La particularidad del quiste epidermoide es, como dice el nombre, quiste, por lo tanto va a ser similar la intensidad al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como dicen también unos textos, puede verse como sucio, puede verse esta intensidad no estrictamente quística, estrictamente hiperintensa en T2, sino incluso más gris, o puede verse heterogénea. Y aquí lo que llama la atención son dos secuencias, que en el FLAIR, bueno, primero que todo, notamos aquí los T1, en el que se ve quístico, evidentemente, se ve hipointenso, pero heterogéneo. T2 se ve quístico, heterogéneo. Y aquí en el FLAIR lo que pasa es que no va a invertir totalmente todo el contenido, sino que hay unas zonas que van a seguirse viendo hiperintensas. Y aparte, en la difusión, el quiste, obviamente otro paciente, va a restringir. Y es justamente lo que nos va a dar la pauta y la clave para declarar que es un quiste epidermoide el que estamos viendo aquí en esta topografía. Claro, hay otra entidad que también restringe, sabemos, que es el colesteatoma. Sin embargo, el colesteatoma va a causar más destrucción, más erosión, se va a ver distinto en las otras secuencias, no se va a ver totalmente semejante a líquido en las secuencias de resonancia. Entonces, si restringe y destruye, probablemente es un colesteatoma, sin embargo, ya se va a sospechar por lo crónico que trae el paciente acarreando. Y si es únicamente algo que está bien definido, que incluso amplía o desplaza estructuras, pero no destruye y restringe, probablemente es un epidermoide. ¿Qué es lo que vemos también aquí? Se ve aumentada la cisterna de la base del lado izquierdo, se ve la intensidad distinta a la del lado derecho, y finalmente es el caso que puse anteriormente, como aquí restringió, y corresponde con la epidermoide. Son entonces los tumores más frecuentes del ángulo pontocerebeloso, en los que existen algunas diferencias, tanto en dónde están localizados, con qué vector crecen, qué le causan al hueso, es lo que vemos aquí, ¿sí? Qué intensidad tienen y sobre todo si tienen o no tienen realce, que es lo que vemos aquí. Y las particularidades es que este restringe en difusión, es heterogéneo en FLAIR, el meningioma tiene su cola dural o su base ancha adyacente a la dura, visualmente pues al hueso. Son otros diferenciales tumores del ángulo pontocerebeloso, en el que no todo es siempre meningioma, schwannoma, etcétera, sino que hay que ser muy juiciosos y ver de qué dependen. En este caso, un paciente que también tenía hipoacusia, vértigo, y lo que notábamos aquí es que hay una lesión que se ve hipointensa en T2, pero que esta lesión dependía de la AICA. Entonces, esto era un aneurisma de la AICA. Tenemos aquí es otro paciente que finalmente esto se declaró como metástasis, pero porque tenía un contexto clínico de malignidad, también tenía otras afectaciones en la base del cráneo, y esto son bilaterales en el laberinto, digo, en el CAI, y finalmente en el laberinto también. Y esto pues es un lipoma, que el lipoma lo vamos a ver hiperintenso en T1,
siempre y cuando la grasa no esté saturada. Las conclusiones a todo esto es que la hipoacusia conductiva podría ser mejor valorada por tomografía por el hecho de que viene desde el CAE, luego al oído medio, los osículos, hasta antes de la membrana, y también por la integridad de la cápsula óptica. Y es por eso que si el paciente refiere hipoacusia conductiva, podemos por tomografía valorarlo mejor. Y la neurosensorial nos habla de lo que afecta sobre todo al laberinto, y esto va a verse mejor en la resonancia magnética, así como también lesiones sólidas que estuvieran tanto en las cisternas de la base como en este punto. O sea que en la historia clínica, la audiometría y la anatomía siempre van a ser claves para saber hacia dónde buscar, y eso nos va a cerrar el abanico y nos va a hacer un diagnóstico más preciso de qué vamos a buscar intencionadamente para que no se nos pasen las cosas. De momento es todo.